Incluso si tomas todo el ibuprofeno del mundo para detener el dolor articular o la debilidad en las piernas, si tienes deficiencia de estas dos vitaminas segues sufriendo de piernas débiles o articulaciones dolorosas. O este porque el ibuprofeno es solo una solución temporal que enmascara el dolor sin abordar la causa raíz de tus problemas articulares. Cuando tomas esa pastilla, lo que las enzimas que causan la inflamación o el dolor en alivio que es por 4 a 6 horas. Pero en el momento en que su efecto desaparece, el dolor regresa con fuerza por la deficiencia subyacente que está destruyendo tus articulaciones sin tratas. Lo peor es que depende del ibuprofeno para aliviar el dolor, conlleva desventajas graves que muchos adultos míos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. El uso regular de ibuprofeno puede dañar al revestimiento del estómago, provocando úlceras o sangrado interno. Sobrecarga los riñones, especialmente si estés tomando otros medicamentos. Puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco o de daño cerebral. Tu hígado tiene que trabajar en exceso para procesar estas pastillas. O con el tiempo, el ibuprofeno incluso puede debilitar tus usos. Exactamente lo contrario de lo que necesitas para tener piernas fuertes o articulaciones saludables. Básicamente, estás cambiando un alivio temporal dolor por daños a largo plazo en tu salud. Pero si tomas estas dos vitaminas, no sufrirás más de dolor articular o no necesitas analgésicos en primer lugar. Antes de comenzar desde de no se comparas, suscríbete ahora mismo si no lo has hecho. Número 1 vitaminas omega 3. El dolor articular en los adultos mayores no solo es incómodo, es debilitante. Comienza con esa rigidez matutina en la que apenas puedes levantarte de la cama. Luego progresa a dolores punzantes al subir escalas o caminar hasta el buzón. Tus rodillas crujen, tus caderas duelen y, con el tiempo, empiezas a evitar actividades que antes amas porque el dolor es demasiado intenso. Los efectos del dolor articular o la debilidad en las piernas en los adultos mayores van mucho más allá de la incomodidad física. Conduce al aislamiento social porque no puedes seguir el ritmo de amigos o familias. Provoca depresión o ansiedad porque sientes que estás perdiendo tu independencia. Aumenta drásticamente el riesgo de caídas. Todos sabemos que las caídas en los adultos mayores pueden ser catastróficas, provocando fracturas, hospitalizaciones o una pérdida permanente de movilidad. Muchos adultos mayores terminan en sillas de ruedas o confinados en casa, no porque su condición fuera inevitable, sino porque nunca abordaron las deficiencias nutricionales que alimentaban el deterioro de sus articulaciones. Aquí es exactamente donde las vitaminas omega 3 entran en acción para solucionar este problema. Los ácidos grasos omega 3, en particular el EPA y el DHA, son potentes compuestos antiinflamatorios que actúan a nivel celular para reducir la inflamación que destruye tus articulaciones. A diferencia del ibuprofeno, que solo bloquea las señales de dolor, el omega 3 reduce la producción de moléculas inflamatorias llamadas citocinas y prostaglandinas que desgastan el cartílago y causan dolor articular intenso. Cuando obtienes suficiente omega 3 en tu dieta, lubrica tus articulaciones desde el interior reduciendo la fricción y el desgaste. Ayuda a preservar el cartílago que amortigua tus usos. Apoya la producción del líquido sinovial que mantiene las articulaciones moviéndose con suavidad o disminuye significativamente la rigidez o la inflamación articular. Muchos adultos mayores informan que pueden reducir o eliminar por completo sus medicamentos para el dolor después de solo 8 a 12 semanas de consumo constante de omega 3. Pero los beneficios del omega 3 para los adultos mayores van mucho más allá del alivio articular. En cuanto a la salud y piernas fuertes, el omega 3 aumenta la absorción de calcio en los huesos, en los más densos y resistentes a las fracturas.
Apoya la síntesis de proteínas musculares, lo cual es crucial porque la pérdida de músculo es una de las principales razones por las que los adultos mayores desarrollan penas débiles o mal equilibrio. El omega 3 mejora la comunicación entre el cerebro y los músculos, aumentando la coordinación y reduciendo el riesgo de caídas. También apoya la salud de los pequeños vasos sanguíneos que alimentan los huesos y las articulaciones, asegurando que reciban los nutrientes y el oxígeno necesarios para mantenerse fuertes y reparar el daño. Una investigación publicada en el Journal of Rheumatology siguió adultos mayores con dolor articular durante 6 meses y descubrió que aquellos que tomaron suplementos de omega 3 del dolor la frecuencia efectiva articular y una mejora significativa en la función física en comparación con quienes no los tomaron. Otro estudio del American Journal of Clinical Nutrition demuestra que los adultos mayores con niveles más altos de omega 3 tienen músculos de las piernas más fuertes, media fuerza de agarrar y poder encaminar más rápido a distancias más largas que aquellos con niveles bajos de omega 3. La evidencia es absolutamente clara. El omega 3 no es opcional si dices articulación sin dolor y piernas fuertes a medida que envejeces. Entonces, ¿cuál débil es como realmente? Comienza tu día con un trozo de salmón a la parrilla del tamaño de la palma de tu mano, que te aporta casi 2 gramos de omega 3 en una sola porción. Si el salmón no está disponible, la cabela y las sardinas son aún más ricas en omega 3 y más económicas. Prueba esa y una ensalada de sardinas traída en donas con un poco de aceite de oliva, jugo de limón y verduras picadas, y luego tonentada sobre galletas integrales como refrigerio a media mañana. Para el almuerzo, una ensalada de atún seca con 2 latas de atún salvaje mezcladas con apio picado, cebolla y una cucharada de semillas de lino molidas proporciona otro potente aporte de omega 3, mientras que las semillas de lino añaden fibra para la salud digestiva. La cena puede y una hermosa porción de trucha y la parrilla con coles de Bruselas asadas y una guarnición de espinaca salteada, verduras que complementan la absorción del omega 3. No olvides tampoco las fuentes de origen vegetal. Una cucharada de semillas de chia mezcladas en tu avino o yogur matutino te aporta más de 2 gramos de omega 3. Y las nueces son un excelente refrigerio, y que solo un cuarto de taza proporcionamos de 2 gramos. También puedes rociar ese de linaza sobre tus ensaladas o mezclarlo en batidos para obtener un aporte adicional de omega 3 sin cambiar el sabor de tus alimentos. Pero aquí está la verdad catítica que la mayoría de los adultos mayores pasan por alto. El omega 3 por sí solo no es suficiente. Dije que los adultos mayores que toman solo omega 3 para el dolor articular seguirán sufriendo dolor articular si no toman la siguiente vitamina. Número 2. La curcuma. La curcuma contiene un compuesto llamado curcumina, y aquí es donde ocurre la verdadera magia para tus articulaciones. Y el dolor articular persiste en muchos adultos mayores incluso con una ingesta adecuada de omega 3 porque la inflamación tiene malos múltiples vías en el cuerpo. Y el omega 3 solo actúa sobre algunas de ellas. La curcumina trabaja en diferentes vías inflamatorias, bloqueando la actividad de enzimas como la COX-2 y la 5, los que producen sustancias inflamatorias que el omega 3 no logra controlar. Cuando combinas curcuma con omega 3, estás atacando la inflamación articular desde múltiples ángulos al mismo tiempo, y por eso esta combinación es tan poderosa. La curcumina se dirige específicamente al dolor y la rigidez que hacen que tus piernas se sienten como si cargaran bloques de cemento. Reduce la hinchazón en las articulaciones de las rodillas, caderas y tobillos que es que cada paso sea doloroso. Para la salud de y piernas fuertes, la curcuma estimula las células que construyen nuevo tejido óseo mientras suprime las células que descomponen el hueso,
ayudándote a mantener la densidad y si a medida que envejeces. Mejora la flexibilidad de tendones y ligamentos, reduciendo el riesgo de lesiones y ayudando a conservar tu rango de movimiento. La citorecuma también mejora la recuperación muscular después de la actividad, lo que significa menos dolor y una curación más rápida cuando haces ejercicio. Anima dota mantenerte activo en lugar de volverte sedentario por el dolor. Un estudio histórico publicado en el Journal of Medicinal Food compara adultos mayores que tomaban suplementos de curcumina con otros que tomaban ibuprofeno para el dolor de rodilla. Los resultados fueron sorprendentes. La curcumina fue tan efectiva como el ibuprofeno para reducir el dolor y mejorar la función, pero sin ninguno de los efectos secundarios peligrosos. Los participantes que tomaron curcumina informaron mejor digestión, ningún problema estomacal o un alivio del dolor sostenido que mejoró con el tiempo en lugar de requerir dosis más altas. Otra investigación publicada en Phytotherapy Research encontró que los adultos mayores que consumen citorecuma con regularidad tenían músculos de las piernas significativamente mejores resultados de rendimiento físico que aquellos que no lo hacían, con mejoras visibles en tan solo 8 semanas. Para obtener cantidades terapéuticas de citorecuma en tu dieta, necesitas ser estratégico porque el contenido de curcumina es solo de alrededor del 3% de la especie. Prepara una leche dorada calentando una taza de leche con una cucharadita de curcuma en polvo, una pizca de pimienta negra, que aumenta la absorción de la curcumina en un 2000%, un toque de canela o un poco de miel. Beberle antes de dormir ayuda a reducir la inflamación nocturna para que despiertes con menos rigidez. Para el almuerzo, te prepara una sopa de lentejas con citorecuma salteando cebolla y ajo, agregando lentejas rojas, caldo de verduras, 2 cucharaditas de citorecuma, una cucharadita de comino y cocinando fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas. Esto te aporta proteína para la fuerza muscular y curcumina concentrada. La cena puede incluir una pechuga de pollo con citorecuma, cubriendo el pollo con una mezcla de 2 cucharaditas de citorecuma, una cucharadita de pimienta, ajo en polvo y aceite de oliva antes de hornearlo, acompañándolo con coliflor asada también mezclada con citorecuma. Puedes añadir citorecuma a los huevos revueltos por la mañana. Mezclala con el arroz al cocinarlo, añádela a batidos con mango y jengibre, o incluso prepara boletas energéticas de citorecuma combinando detalles, frutos secos, coco y 2 cucharadas de citorecuma en polvo en un procesador de alimentos. La clave es consumirla con pimienta negra y una grasa saludable como aceite de oliva o aceite de coco para maximizar la absorción, porque sin estos, la mayor parte de la curcumina pasa por tu cuerpo sin aprovechas. Cuando combinas alimentos ricos en omega 3 con comidas ricas en citorecuma a lo largo del día, creas un entorno antiinflamatorio poderoso en tu cuerpo que no solo enmascara el dolor, sino que realmente sana tus articulaciones, fortalece tus huesos y te da las piernas fuertes que necesitas para vivir de manera independiente y feliz en la tercera edad. Ahora bien, aquí es loco la mayoría de los adultos mayores se da cuenta. Incluso si comen omega 3 y citorecuma todos los días, pero continúan consumiendo ciertos alimentos, seguirán sufriendo de piernas, débiles y articulaciones dolorosas. Puedes consumir todo el salmón y leche dorada del mundo, pero si al mismo tiempo estás llenando tu cuerpo de alimentos que provocan inflamación, en realidad es dando un paso adelante y trashaciadas. Estos alimentos actúan directamente contra todo lo que el omega 3 y la citorecuma intentan lograr en tus articulaciones y huesos. Crean inflamación crónica que destruye el cartílago más rápido de lo que tu cuerpo puede repararlo. Extraen minerales esenciales de tus huesos, devolviéndolos frágiles y débiles, interfieren con la absorción de nutrientes que necesitas para tener piernas fuertes y movimiento sin dolor.
Tenemos más claro sobre qué alimentos están saboteando tu salud articular en este momento. Número 1. El azúcar refinado o el jarabe de maíz alto en fructosa. Este es el distractor silencioso de la salud articular que se esconde en casi todo lo que comen los adultos mayores sin que lo noten. Tu cereal matutino, las galetas de la tarde, el yogur aparentemente saludable, la salsa barbacoa, el aderezo para ensaladas e incluso el pan integral suelen contener azúcares ocultos que están destruyendo tus articulaciones desde dentro. Cuando consumes azúcar refinada, se activa un proceso llamado glicasión, en el que las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas de tu cuerpo, incluido el colágeno de tu cartílago o tendones. Esto crea compuestos dañinos llamados productos finales de glicasión avanzada o AGE. Estos AGE vuelven el cartílago rígido, frágil y propenso al daño. En lugar de ser flexible y amortiguar los impactos, tu cartílago se vuelve duro y se agrieta fácilmente bajo presión, provocando esa sensación de fricción y un dolor intenso al moverte. Pero el daño no termina ahí. El azúcar provoca picos masivos de insulina, lo que desencadena la liberación de sustancias inflamatorias llamadas citocinas en todo tu cuerpo. Estas citocinas inundan los espacios articulares y destruyen activamente el líquido sinovial que lubrica tus articulaciones, diciendo que el hueso roza contra el hueso. Tu sistema inmunológico entra en sobrecarga, atacando tu propio tejido articular como si fuera un invasor extraño, creando una inflamación crónica que conduce a articulaciones de forma permanente y a una artritis debilitante. En cuanto a los usos, el alto consumo de azúcar aumenta la excreción de calcio a través de la orina, lo que significa que literalmente estás eliminando el calcio que necesitas para tener huesos y piernas fuertes. El azúcar también interfiere con el metabolismo de la vitamina D y sin suficiente vitamina D, tu cuerpo no puede absorber correctamente el calcio, sin importar cuánto consumas. El resultado son huesos más débiles que se fracturan con facilidad, mala función muscular porque los músculos necesitan calcio para contraerse correctamente, y piernas que se sienten débiles y inestables porque los huesos no proporcionan un soporte estructural adecuado. Muchos adultos mayores se preguntan por qué toman suplementos de calcio y así desarrollan osteoporosis, y la respuesta a menudo está en su taza de café cargada con 3 cucharaditas de azúcar o en ese muffin aparentemente inocente del desayuno. Necesitas eliminar sin piedad los azúcares refinados de tu dieta. Eso significa leer cada etiqueta y evitar cualquier producto que tenga más de 5 gramos de azúcar añadida por porción. Reemplace el yogur azucarado por yogur griego natural y elige frutas frescas para un dulce natural. Cambia el jugo de naranja de la mañana, que es básicamente azúcar líquida, por una naranja entera que aporta fibra y ralentiza la absorción del azúcar. Usa canela y extracto de vainilla para dar sabor en lugar de azúcar. Si realmente necesitas algo dulce, utiliza pequeñas cantidades de miel cruda o jarabe de arroz puro, pero incluso estos deben ser mínimos. Cada gramo de azúcar refinada que eliminas es un ataque menos contra tus articulaciones y huesos. Número 2. Aceites vegetales procesados y grasas trans. Esto incluye aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de canola y cualquier producto indique aceite parcialmente hidrogenado. Estos aceites están en todas partes en la dieta moderna de los adultos mayores, en la margarina, productos unidos industriales, comidas congeladas, comidas de restaurantes y galletas saladas. El problema es que estos aceites son extremadamente altos en ácidos grasos omega 6. Y aunque el cuerpo necesita algo de omega 6, la proporción es fundamental. La proporción ideal de omega 6 y omega 3 debería ser aproximadamente de 4:1. Pero la mayoría de los adultos mayores consumen proporciones de 20:1 o incluso 30:1,
porque los aceites vegetales procesados dominan el suministro alimentario moderno. Este enorme desequilibrio crea un estado de inflamación crónica que ataca directamente a las articulaciones. Los ácidos grasos omega 6 se convierten en tu cuerpo en compuestos inflamatorios llamados prostaglandinas Y, leucotrienos, que provocan hinchazón articular, dolor y destrucción progresiva del cartílago. Cada comida cocinada con aceite vegetal es básicamente echar gasolina al fuego de la inflamación articular. Muchos de estos aceites contienen grasas trans y así de forma natural por el procesamiento porque han sido parcialmente hidrogenados para prolongar su vida útil. Las grasas trans son tan dañinas para la salud articular que países de todo el mundo las están prohibiendo por completo. Promueven la inflamación sistémica de forma más agresiva que casi cualquier otro componente alimentario. Reducen la producción de compuestos antiinflamatorios de tu cuerpo incluso cuando consumes omega 3. Y interfieren con los mecanismos celulares que reparan el cartílago o el tejido óseo dañados. En lo que respecta específicamente a las piernas, estos aceites dañan en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo de sangre hacia los músculos rojizos de las piernas. Una mala circulación significa que las piernas no reciben suficiente oxígeno ni nutrientes, lo que provoca debilidad muscular, poca resistencia lisa y esa sensación de pesadez cansancio, incluso después de una actividad mínima. Las grasas trans también interfieren con la absorción de calcio en los intestinos y favorecen la pérdida de calcio de los huesos, contribuyendo directamente a la osteoporosis o riesgo de fracturas. Muchos adultos mayores han cambiado la mantequilla por la margarina pensando que es una opción más saludable. Pero en realidad han sustituido una grasa natural por una mezcla química cargada de grasas trans que está destruyendo sus articulaciones y huesos. Debes eliminar estos aceites por completo y reemplazarlos por grasas realmente saludables. Cocina con aceite de oliva extra virgen, aceite de coco o aceite de aguacate que tienen perfiles de ácidos grasos favorables y propiedades antiinflamatorias. Usa mantequilla real de animales alimentados con pasto en lugar de margarina porque la mantequilla contiene vitamina K2, esencial para la salud y sí. Evita todos los alimentos procesados o envasados que incluyen aceites vegetales en sus ingredientes, lo que lamentablemente significa que la mayoría de las galletas saladas, dulces, papas fritas y comidas congeladas quedan descartadas. Cuando comas fuera, pregunta qué aceite usa el restaurante o elige alimentos a la parrilla o a horno en lugar de fritos. Prepara tus propios aderezos para ensaladas con aceite de oliva o vinagre en lugar de comprar versiones emboteladas cargadas de aceite de soya. Este solo cambio elimina los aceites vegetales procesados, reduce la inflamación articular de tan drástica que muchos adultos mayores reportan una disminución significativa del dolor en solo 2 a 3 semanas. Número 3. El exceso de sal y las carnes procesadas. El consumo elevado de sodio es devastador para la salud articular y la fuerza de las piernas, de maneras que la mayoría de los adultos mayores nunca relacionan. Cuando consumes demasiada sal, tu cuerpo retiene líquido extra para diluir la concentración de sodio en la sangre. Esta retención de líquidos no solo hincha los túbulos, también crea presión y inflamación en los espacios articulares, empeorando significativamente el dolor existente. La hinchazón estira los ligamentos y tendones alrededor de las articulaciones, creando inestabilidad y aumentando el riesgo de lesiones. Para quienes ya tienen articulaciones comprometidas, esta presión adicional puede ser la diferencia entre una molestia manageable y un dolor insoportable que te deja en cama. Las carnes procesadas como el tocino, las salchichas, los hot dogs,
Los embutidos del jamón son especialmente problemáticos porque combinan sodio excesivo con otros compuestos destructores de las articulaciones. T. Contienen nitritos y nitritos conservantes que aumentan el estrés oxidativo y la inflamación en todo el cuerpo. Suelen ser ricos en grasas saturadas, que activan vías inflamatorias similares a las de los ácidos vegetales. Y contienen productos finales de glicasión avanzada debido a los métodos de procesamiento a altas temperaturas utilizados para curar y ahumar las carnes. Los mismos AGE que se forman cuando consumes azúcar. Estos AGE se acumulan en el cartílago articular, volviéndolo rígido y propenso al daño. Y el alto consumo de sal también es que tu cuerpo excreta más calcio a través de la orina, debilitando directamente los huesos y contribuyendo a la osteoporosis. Los estudios muestran que por cada 300 mg de sodio que consumes, aproximadamente una cucharadita de sal, pierdes alrededor de 40 mg de calcio de tu cuerpo. Si llevas una dieta alta en alimentos procesados y carnes, podrías estar perdiendo cientos de miligramos de calcio al día. Ninguna cantidad de suplementos de calcio puede compensar esa pérdida. Los huesos debilitados brindan un mal soporte a músculos y articulaciones, creando una cadena de problemas que conduce apenas de débiles y inestables, mal equilibrio y mayor riesgo de fracturas al caer. Adams, el exceso de sodio interfiere con la eficacia de muchos medicamentos para la presión arterial y el corazón, que los adultos mayores suelen tomar, y la mala salud cardiovascular resultante reduce el flujo sanguíneo hacia las venas y las articulaciones, privándolas de los nutrientes necesarios para su reparación y mantenimiento. Para proteger tus articulaciones y mantener piernas fuertes, debes reducir drásticamente el consumo de sodio eliminando por completo las carnes procesadas y sustituyéndolas por proteínas frescas y procesar como pechuga de pollo a la parrilla, pescado al horno o legumbres. Deja de añadir sal al cocinar y en la mesa. En su lugar usa hierbas y especias como romero, tomillo y pimienta negra para dar sabor. Lee las etiquetas con atención y evita cualquier alimento con más de 200 mg de sodio por porción. Prepara tus propios caldos en lugar de usar cubitos, que son básicamente sal comprimido. Cuando compres alimentos envasados, elige vallas en sodio o sin sal añadida. Tus papilas gustativas se adaptan en unas 2 semanas y los alimentos vuelven a saber normales sin tanto exceso de sal. Para otras articulaciones y huesos te lo agradecerán con menos dolor, menos hinches en mayor movilidad y piernas fuertes y estables para mantenerte independiente y activo durante la vejez. Así que, si eres un adulto mayor preocupado por la salud articular y la fuerza de las piernas, es momento de replantarlo, comes y eliminar estos 3 alimentos que provocan inflamación y están destruyendo tus articulaciones desde dentro. También me he tomado el trabajo de preparar para ti un libro electrónico completo con más de 75 recetas diseñadas específicamente para apoyar la salud y eliminar el dolor articular. Estas recetas incluyen platos ricos en ácidos grasos omega 3 provenientes del salmón, la cobala, de las sardinas y fuentes vegetales como las semillas de chile y las nueces. Encontrarás comidas con citocurcuma que inundan tu cuerpo de curcumina para detener la inflamación desde su origen. Cada receta está diseñada para aportar calcio, magnesio, vitamina K2, colágeno y todos los nutrientes esenciales que necesitas para huesos fuertes, articulaciones flexibles y piernas poderosas incluso después de los 60. Desde leches doradas hasta sopas de lentejas con cúrcuma, platos de salmón ricos en omega 3 y batidos antiinflamatorios, hay opciones para todos los gustos y preferencias alimentarias. Para obtener tu copia, usa el enlace en los comentarios fijados o en la descripción. Ahora dime cifras de dolor articular y piernas de débiles.
¿Cuál de estos alimentos ricos en omega 3 y recetas con citoricuma vas a probar primero para fortalecer tus usos y detener el dolor articular? De con entos de estos 3 alimentos inflamatorios estás consumiendo actualmente sin dar cuenta de que están destruyendo tus articulaciones. Dígamelo en los comentarios. Estoy respondiendo a cada uno. Mañana hablaremos de algo único y diferente para la salud y el alivio del dolor articular. Con lo que voy a compartir, descubres un hábito diario simple que detiene la inflamación articular más rápido que cualquier suplemento o medicamento. No te cuesta absolutamente nada, pero solo mis suscriptores lo recibirán primero. Así que, para no perdértelo, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones.